El polvo del camino de tierra se levantó como un fantasma cansado cuando el viejo auto de Javier Morales finalmente se detuvo frente al rancho Rincón del Silencio. El lugar parecía exhalar un suspiro de abandono bajo el sol tejano. La pintura de la casa principal se desprendía en largas tiras, como piel reseca, y el porche de madera se hundía tristemente en un extremo, rendido ante el peso del tiempo y la negligencia. La maleza, alta y desafiante, había reclamado lo que alguna vez fue un jardín, sus flores silvestres brotando entre los restos de rosales olvidados. El aire, aunque puro, cargaba un silencio pesado, casi palpable, una melancolía que se aferraba a las hojas de los robles y susurraba a través de los cristales rotos de una ventana superior. Era un lugar donde la belleza natural luchaba una batalla perdida contra la decadencia, un reflejo perfecto del paisaje interior de Javier. Javier salió del auto, sus movimientos metódicos, casi robóticos, como si cada paso fuera una tarea calculada en una lista interminable. Llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, una carga invisible que lo encorvaba ligeramente y marcaba su rostro con una fatiga que iba más allá de lo físico. Tomó la mano de su hija de 7 años, Lucía, y la guió hacia la entrada. Sus ojos, antes vibrantes y llenos de planes, ahora eran 2 pozos de una tristeza contenida. Le había prometido a Lucía un nuevo comienzo, un lugar donde construirían un futuro lejos de los recuerdos dolorosos de la ciudad. Con un empujón que hizo chirriar las bisagras oxidadas, abrió la puerta principal, esperando ser recibido por el olor a polvo y el eco de una casa vacía. Pero lo que encontró fue vida, asustada y acorralada en un rincón de la sala de estar. 2 jóvenes, apenas unas niñas, lo miraron con los ojos muy abiertos por el pánico. La mayor, de unos 19 años, se puso instintivamente delante de la menor, protegiéndola con su cuerpo como un frágil escudo. Su rostro estaba marcado por una desconfianza que no correspondía a su edad. Vestía ropa práctica y desgastada, preparada para una lucha que parecía conocer demasiado bien. La más joven, quizás de 16, se aferraba a su hermana, su delicadeza contrastando brutalmente con la aspereza del entorno. La primera reacción de Javier fue una oleada de ira, una indignación fría por la invasión de su propiedad, su santuario. Abrió la boca para gritar, para exigir que se fueran, pero las palabras se ahogaron en su garganta cuando su mirada se cruzó con la de la chica más joven. En sus ojos no vio a una intrusa, sino un abismo de pérdida y pavor que le resultó dolorosamente familiar. Era el mismo miedo que veía reflejado en los ojos de su propia hija cada noche cuando despertaba de una pesadilla. Vio a 2 huérfanas, solas y a la deriva, y la ira se disolvió en una empatía tan súbita y abrumadora que lo dejó sin aliento. Se dio cuenta de que su propia hija también era una huérfana, a su manera. En ese silencio cargado de emociones no dichas, Lucía soltó su mano. Se acercó lentamente a las 2 desconocidas, ajena a la tensión de los adultos, y le extendió a la chica más joven su osito de peluche, el último regalo que su madre le había dado. El simple gesto de una niña rompió el hechizo. Es increíble cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar el rumbo de tantas vidas. Si te conmueven historias como esta, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan nuestra humanidad. La primera cena en el rancho fue un ejercicio de silencio tenso, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Javier, Elena e Isabela se sentaron a la desvencijada mesa de la cocina, con Lucía actuando como un puente involuntario entre ellos. Su charla inocente sobre el oso de peluche llenando un vacío que de otro modo sería insoportable. Javier observaba a las 2 hermanas por encima de su plato. Vio la forma en que Elena cortaba la comida de Isabela en trozos pequeños antes de empezar a comer la suya,
un hábito nacido de años de cuidado. Vio la fatiga grabada en el rostro de la joven, una dureza que no lograba ocultar el miedo que parpadeaba en sus ojos cada vez que un crujido del viejo rancho rompía la quietud. No eran intrusas, eran sobrevivientes, y en su agotamiento Javier reconoció una versión más afilada y desesperada de su propio cansancio del alma. Más tarde esa noche, con Lucía ya dormida, Javier se sentó con ellas en la sala de estar, iluminada por una sola lámpara de bajo consumo. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio, su voz baja y desprovista de emoción, como si estuviera recitando un informe. Les contó cómo su madre había sucumbido a una infección que se complicó rápidamente, dejándolas con un padre que se ahogó en deudas y alcohol antes de desaparecer sin dejar rastro. El desalojo fue rápido y brutal. Recordaban haber pasado en auto por el Rincón del Silencio, años atrás, y en su desesperación les pareció el único lugar del mundo lo suficientemente olvidado como para ofrecerles un refugio. No había súplica en sus palabras, solo la cruda exposición de los hechos. Estaban allí porque no les quedaba ningún otro lugar a donde ir, un final de camino que Javier, a su manera, entendía perfectamente. Mientras Elena hablaba, Javier sintió que el fantasma de su propia pérdida llenaba la habitación. Cada palabra sobre una madre ausente le traía la imagen de Sofía, su esposa, en la cama del hospital, su sonrisa debilitándose día a día hasta convertirse en un recuerdo. El rancho no era solo un proyecto, era su escape de ese recuerdo, un lugar donde el silencio no estaría impregnado del eco de su ausencia. Ahora, este mismo silencio estaba siendo llenado por el dolor de otras personas. Una oleada de culpa lo invadió. ¿Estaba traicionando la memoria de Sofía al permitir que estas extrañas ocuparan el santuario que había planeado para él y Lucía? Se sentía como si estuviera tratando de tapar un agujero en su corazón con pedazos de la vida rota de alguien más y temía que todo se derrumbara. La cruda realidad del rancho no tardó en imponerse. En la segunda noche, una tubería oxidada en la cocina reventó, desatando un torrente de agua fría y herrumbrosa sobre el suelo de linóleo agrietado. Javier, un ingeniero acostumbrado a planos y proyectos a gran escala, se sintió absurdamente incompetente, chapoteando en la oscuridad mientras buscaba una linterna. Fue Elena quien, con una calma sorprendente, recordó haber visto una válvula de cierre principal cerca del porche trasero. Juntos, bajo la luz de la luna, lograron detener la inundación. En ese momento de crisis compartida, en medio del barro y el agua, se miraron no como propietario e intrusa, sino como dos personas tratando de evitar que su frágil refugio se hundiera. Historias como esta nos enseñan que la resiliencia a menudo nace en los momentos más inesperados. Si crees en el poder de la conexión humana, suscríbete para ayudarnos a seguir contando relatos que importan. Un vínculo tierno y natural comenzó a florecer entre Lucía e Isabela, ajeno a las tensiones de los adultos. Lucía, que había sido una niña solitaria desde la muerte de su madre, encontró en Isabela la hermana mayor que nunca tuvo. La seguía por el rancho, haciéndole preguntas interminables sobre las nubes y los insectos. A su vez, Isabela pareció despertar de su letargo de tristeza. Le dibujaba a Lucía mundos mágicos en trozos de cartón encontrados y le contaba historias de estrellas que concedían deseos. Javier los observaba desde la distancia, el corazón apretado por una mezcla de alegría y dolor. Ver a su hija reír de nuevo era un bálsamo, pero también un recordatorio punzante de la familia que había perdido, y de la extraña y provisional familia que ahora se formaba entre las ruinas de sus vidas. La intromisión del mundo exterior llegó en la forma de un vecino, un hombre llamado Henderson, cuya camioneta levantó una nube de polvo al detenerse frente al rancho una tarde. Llegó con el pretexto de darles la bienvenida,
pero sus ojos curiosos lo registraban todo. La ropa desgastada de las chicas, los colchones improvisados en el suelo de la sala. ¿Acogiendo a unos parientes lejanos?, preguntó, su tono cargado de una sospecha apenas disimulada. Hay que tener cuidado en estos tiempos. Nunca se sabe a quién se le abre la puerta. Sus palabras, cargadas de prejuicio, quedaron flotando en el aire mucho después de su partida, reforzando la desconfianza innata de Elena y sembrando en Javier una nueva capa de inquietud sobre la decisión que había tomado. La fragilidad de Isabela se manifestó de una forma aterradora una noche sin luna. Un grito ahogado la despertó, seguido de jadeos desesperados que resonaron por el pasillo silencioso. Javier corrió a su habitación y la encontró sentada en la cama, con los ojos muy abiertos por el terror, luchando por respirar mientras Elena la abrazaba con fuerza, susurrándole palabras tranquilizadoras. Era un ritual íntimo y doloroso, claramente perfeccionado a través de innumerables noches como esa. Javier se sintió como un intruso, un espectador impotente ante un trauma que no podía comprender ni aliviar. Se dio cuenta de que el sufrimiento de las hermanas no era solo por la falta de un hogar o de dinero, era una herida abierta, un terror profundo a la pérdida que aún las acechaba en la oscuridad. Ver el ataque de pánico de Isabela fue un catalizador para Javier. Lo obligó a enfrentar la forma en que él mismo había estado manejando su propio dolor, enterrándolo bajo el trabajo físico, los planes de renovación y la responsabilidad de ser un padre fuerte. Había estado tan concentrado en reconstruir las paredes del rancho que no se había dado cuenta de que los cimientos emocionales de su propia familia se estaban desmoronando. Brindar un techo era la parte fácil. Aprender a crear un espacio de seguridad emocional, un lugar donde los miedos pudieran ser expresados y no solo reprimidos, era un desafío para el que se sentía completamente desprevenido. Fue en ese momento que comprendió que su verdadero proyecto no era la casa, sino él mismo. El camino hacia la sanación es a menudo un viaje que hacemos por los demás. Si estas reflexiones resuenan contigo, considera unirte a nuestra comunidad para que podamos explorar más historias de transformación juntos. Una noche, incapaz de dormir, Javier encontró a Elena sentada en los escalones del porche, mirando la vasta oscuridad salpicada de estrellas. Se sentó a su lado, compartiendo un silencio que se sentía cómodo en lugar de tenso. Después de un largo rato, comenzó a hablar de Sofía. No sobre su enfermedad o su muerte, sino sobre su risa, su extraña habilidad para hacer crecer cualquier planta y cómo se habría maravillado de las rosas silvestres que se abrían paso tenazmente a través de la maleza. No buscaba compasión, solo compartir una pequeña parte de la persona que había perdido. Elena escuchó sin interrumpir y por primera vez su mirada perdió su filo defensivo. En la oscuridad compartida, ya no era solo el hombre que les había dado refugio, sino alguien que, como ella, sabía lo que era vivir con un fantasma. La dura realidad financiera no tardó en hacerse presente. Una carta del banco, con su lenguaje frío e impersonal, le recordó a Javier que los fondos del seguro de vida de su esposa eran finitos. Los costos de las reparaciones imprevistas, desde la tubería rota hasta los materiales para el techo con goteras, estaban devorando sus ahorros a un ritmo alarmante. El sueño de un nuevo comienzo autosuficiente comenzaba a parecer una fantasía ingenua. La tensión en la casa aumentó, no por conflictos entre ellos, sino por un miedo compartido y tácito. El del rincón del silencio se había convertido en un santuario inesperado para los cuatro, y la amenaza de perderlo se cernía sobre ellos como una nube de tormenta, amenazando con ahogar la frágil esperanza que apenas comenzaba a brotar. A pesar de la creciente ansiedad, encontraron momentos de gracia en la simplicidad del trabajo compartido. Una tarde soleada, decidieron enfrentar una sección del jardín trasero,
que estaba ahogado por años de abandono. Javier, con sus conocimientos de ingeniería, le explicó a Elena sobre el drenaje y la composición del suelo. Ella, a su vez, le enseñó a identificar hierbas comestibles que crecían entre la maleza, un conocimiento práctico adquirido por necesidad. Mientras tanto, Lucía e Isabela cavaban pequeños hoyos con sus manos, plantando con seriedad unas cuantas semillas de tomate que habían encontrado en un paquete olvidado en la despensa. Por unas horas, no eran individuos rotos por la tragedia, sino una unidad, con las manos en la tierra, sembrando juntos una pequeña y obstinada promesa de futuro. Poco a poco, su arreglo se transformó en un pacto silencioso, una familia que se construía no con palabras, sino con acciones. Elena asumió el papel de administradora del hogar sin que nadie se lo pidiera, encontrando formas creativas de estirar sus escasos recursos, remendando la ropa de Lucía y manteniendo un orden que le daba al caos una sensación de normalidad. Ya no actuaba como una invitada agradecida, sino como alguien que cuidaba de lo suyo. A cambio, Javier dejó de pensar en ellas como una responsabilidad temporal. Comenzó a hablar de los planes a largo plazo para su habitación y a incluir a Elena en las decisiones sobre las reparaciones. Las etiquetas de benefactor y refugiadas se disolvieron, dejando en su lugar los contornos indefinidos pero innegables de una familia. La noche se desgarró con un estruendo que no era un trueno, un crujido agudo y enfermizo, seguido por el sonido de madera astillándose y un torrente de agua cayendo con furia. La tormenta, que había estado azotando el rancho durante horas, finalmente había reclamado su tributo. El techo sobre la habitación de Lucía había cedido. Javier corrió por el pasillo, con el corazón martilleándole en la garganta, y se detuvo en seco en el umbral. El agua caía a cántaros a través de un agujero irregular en el techo, empapando la cama de su hija. Por un instante, el tiempo se detuvo. Vio a Lucía, acurrucada en una esquina, a salvo pero aterrorizada, y a Isabela de pie junto a ella, protegiéndola con su propio cuerpo. La escena era una pesadilla hecha realidad, la manifestación física de su mayor temor. Su refugio, su promesa de seguridad, se estaba derrumbando a su alrededor. El pánico se apoderó de Javier, un frío paralizante que le subió por las piernas y le robó el aliento. No era solo la casa la que se venía abajo, era él. Se vio a sí mismo de nuevo en el hospital, impotente mientras la vida de Sofía se escapaba, un espectador de una tragedia que no podía detener. La misma sensación de inutilidad lo inundó, un fracaso abrumador que lo dejó anclado al suelo. Los planos, sus habilidades como ingeniero, todo se desvaneció, dejándolo como un simple hombre aterrorizado por la posibilidad de fallar una vez más. Miró el agua que inundaba la habitación de su hija y sintió que se ahogaba, no en la lluvia, sino en el recuerdo de su propia insuficiencia, en la certeza de que no importaba cuánto construyera, las tormentas siempre encontrarían la manera de derribarlo todo. Fue Elena quien rompió el hechizo de su parálisis. Con una calma que parecía imposible en medio del caos, entró en la habitación, agarró a Lucía e Isabela de la mano y las guió hacia la seguridad de la sala. Su voz era firme, sus movimientos decididos. «Javier, necesitamos baldes y las lonas que están en el cobertizo», ordenó, sin rastro de pánico. Mientras él la miraba, aturdido, ella ya estaba moviendo los muebles, protegiendo lo poco que tenían. No había vacilación en ella, solo una eficiencia nacida de una vida de crisis. En ese momento, no era la joven refugiada que él había acogido. Era una líder, una protectora, la fuerza tranquila que mantenía unido su frágil mundo mientras él se desmoronaba. Era el ancla que él no sabía que necesitaba. Cuando la fuga inmediata estuvo contenida y las niñas estaban a salvo, acurrucadas bajo una manta en el sofá, Javier se derrumbó.
Se sentó pesadamente en un escalón con la cabeza entre las manos, y las palabras salieron en un susurro roto. «Voy a fallarles», confesó, no a nadie en particular, sino al cuarto oscuro y húmedo. «Le fallé a Sofía, y ahora les estoy fallando a ustedes. No puedo mantenerlas a salvo». Elena se acercó y se sentó a su lado, en silencio por un momento. Luego, su voz, suave pero inquebrantable, cortó la autocompasión de Javier. «No estás solo esta vez», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos, y su mirada desprovista de lástima y llena de una fuerza compartida. «Nosotras también somos tu familia». Esas palabras, simples y directas, fueron el rayo de luz que atravesó su tormenta personal. Javier levantó la vista y la miró. Realmente la vio por primera vez, no como una carga o una responsabilidad, sino como una igual, como una hija. En su rostro no había una petición, sino una declaración. Eran una unidad, forjada en la pérdida y ahora sellada en la crisis. En ese instante, el fantasma de la culpa que lo había perseguido se disipó. Entendió que el amor no se trataba de evitar la pérdida, sino de tener el coraje de proteger a los que quedaban, de construir algo nuevo sobre las ruinas. Ya no estaba tratando de reemplazar a Sofía, estaba honrando su memoria al abrir su corazón de nuevo. Es asombroso cómo el apoyo de aquellos que elegimos como familia puede reconstruirnos. Si crees que estas historias merecen ser contadas, tu apoyo nos permite seguir compartiendo testimonios de esperanza. La mañana siguiente a la tormenta no trajo desesperación, sino una claridad silenciosa. El aire olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. Mientras limpiaban los escombros y el lodo, el silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de propósito compartido. No eran 4 náufragos aferrándose a una balsa que se hundía, eran una tripulación. Javier, con sus planos de ingeniero desplegados sobre la mesa de la cocina, ya no veía solo vigas y soportes, sino el esqueleto de un hogar que debían proteger juntos. Elena, a su lado, no aportaba solo ideas para parchar el techo, sino que hablaba de la tierra, de su fertilidad latente, de cómo el propio rancho podía sostenerlos. La idea surgió de forma natural, como el sol después de la lluvia. No se trataba solo de sobrevivir a la próxima crisis, sino de sembrar un futuro donde ya no tuvieran que temer a las tormentas. La transformación del rancho fue un acto de fe colectivo. Cada clavo martillado en el nuevo techo era una declaración contra la fragilidad. Cada surco arado en la tierra era una promesa de alimento y estabilidad. El trabajo era duro, agotador, pero los unía de una manera que las palabras nunca podrían haberlo hecho. Juntos, arrancaron la maleza del abandono y plantaron hileras de vegetales que crecían con una tenacidad que reflejaba la suya. En una tarde, mientras pintaban un nuevo letrero para la entrada, decidieron que Rincón del Silencio ya no les pertenecía. Lo bautizaron Rancho Rincón de la Esperanza. Ese mismo día, Javier hizo la llamada a un abogado, iniciando el proceso para convertirse en el tutor legal de Elena e Isabela. No era un acto de caridad, sino el reconocimiento formal de una verdad que su corazón ya había aceptado. Eran su familia. El tiempo, que antes había sido un enemigo que traía decadencia y malos recuerdos, se convirtió en su aliado. Las estaciones pasaron, y con ellas, la primera cosecha. El pequeño puesto de productos orgánicos que instalaron al borde del camino se convirtió en una parada obligatoria para los vecinos, incluido un Henderson, ahora avergonzado y respetuoso. El éxito no se midió en dinero, sino en la dignidad que les devolvió. Pronto, el rancho Rincón de la Esperanza se hizo conocido no solo por sus tomates, sino por su historia. Inspirados por su propio viaje,
abrieron sus puertas a otros jóvenes de la comunidad que necesitaban un lugar seguro donde trabajar y sanar durante los veranos. El rancho dejó de ser un refugio para convertirse en un faro, demostrando que la generosidad que habían recibido podía multiplicarse y extenderse mucho más allá de sus cercas. Una tarde dorada, años después, Javier se apoyó en la baranda del porche, ahora sólida y firme bajo sus manos. Observaba a sus 3 hijas en el campo. Lucía, ya una adolescente, reía a carcajadas mientras perseguía a un perro callejero que habían adoptado. Elena, con la confianza de una líder nata, supervisaba la cosecha del día, mientras Isabela, sentada bajo un roble, capturaba la escena en su cuaderno de dibujo, sus trazos ya no marcados por la oscuridad, sino llenos de la luz cálida del atardecer. En ese momento, Javier sintió una paz profunda. El fantasma de Sofía ya no era una presencia de dolor, sino un recuerdo amoroso que bendecía esa nueva vida. Comprendió que el hogar no era una estructura de madera y clavos, sino un espacio donde los corazones rotos encuentran el valor para volver a latir juntos. Ver cómo el amor puede florecer de las cenizas de la pérdida nos da esperanza a todos. Gracias por ser parte de esta comunidad que nos permite seguir contando estas historias.